El sol resplandecía con fuerza cuando Álvaro Martínez se encontraba al volante de su fiel camioneta de reparto, dirigiéndose hacia el lujoso barrio residencial de San Diego. Este lugar era el epítome de la perfección. Las calles relucían de limpieza, los jardines estaban meticulosamente diseñados y cuidados, y las imponentes mansiones parecían más castillos que simples viviendas. Cada esquina reflejaba opulencia, con sus altos muros y enormes portones que daban la impresión de un mundo separado del resto de la ciudad. Aunque Álvaro ya había hecho entregas en ese vecindario en muchas ocasiones, no podía evitar que su cuerpo se tensara ligeramente cada vez que cruzaba las imponentes puertas del lugar. No era la belleza ni la tranquilidad del entorno lo que le incomodaba, sino la atmósfera cargada de superioridad que sentía en cuanto interactuaba con los residentes. Cada mirada que recibía estaba llena de juicio, una evaluación silenciosa que lo colocaba en una categoría inferior desde el momento en que hablaba con su marcado acento mexicano o cuando se veían las manchas de trabajo en su sencillo uniforme. Los habitantes de esas lujosas mansiones parecían vivir bajo el prejuicio de que, por su estatus y apariencia, podían determinar el valor de una persona con solo una rápida mirada. En esta ocasión, Álvaro tenía una parada particular, la mansión de los Johnson, una de las más majestuosas y conocidas del barrio. La reputación de esta familia no solo se debía a su descomunal fortuna, sino también a su manera despectiva de tratar a los demás. Clarissa y Emmanuel Johnson, una pareja que ostentaba su riqueza como un símbolo de superioridad, eran famosos en la zona por su actitud prepotente. Para ellos, el dinero no solo les daba comodidad, sino también, según creían, el derecho a sentirse mejores que el resto. No dejaban escapar ninguna oportunidad para recordarle a todo el que se cruzaba en su camino cuál era su posición en la jerarquía social. Eran el tipo de personas que con una simple mirada o comentario podían hacer que los demás se sintieran insignificantes. A medida que Álvaro se acercaba a la imponente puerta de la residencia Johnson, sintió el peso de su propia experiencia allí. Sabía que lo esperaban con la misma frialdad que siempre, una que no se mitigaba con el paso de las entregas y que pronto tendría que enfrentar el habitual trato distante, como si su presencia fuera un recordatorio de la diferencia de clases. Sin embargo, también sabía que él era mucho más que lo que ellos podían ver o entender. Álvaro estacionó su vieja camioneta frente a las monumentales puertas de hierro forjado y tomó un momento para respirar profundamente antes de salir al cálido sol de la tarde. Conocía muy bien la rutina en ese tipo de residencias, aunque la experiencia le decía qué esperar. Nunca era sencillo enfrentarse a la fría indiferencia que emanaba de estos lugares. Pero, a pesar de todo, tenía un trabajo que hacer y eso lo mantenía enfocado. Tomó con firmeza la primera de varias bolsas llenas de productos caros y exclusivos, los tipos de artículos que solo los más ricos podían darse el lujo de comprar, y se dirigió hacia la imponente puerta principal de la mansión. Cuando presionó el timbre, el sonido resonó por toda la casa, un eco casi intimidante que rompía el silencio en el aire perfectamente controlado del vecindario. Después de una breve espera, la pesada puerta de madera maciza se abrió con lentitud, revelando la figura altiva de Clarissa Johnson. Su mirada helada lo escrutó de inmediato, con sus ojos azul cristalino entrecerrándose apenas, como si el simple hecho de verlo fuera una molestia. Vestía un conjunto impecable de diseñador. Cada detalle de su atuendo reflejaba la riqueza en la que vivía, y su cabello rubio, peinado con una perfección casi antinatural, reforzaba la imagen de una mujer cuya vida estaba llena de privilegios. A pesar de todo su lujo, emanaba una frialdad que ni las joyas más brillantes podían ocultar.
¿Qué es lo que quieres?, soltó de golpe, sin darle a Álvaro la oportunidad de saludarla adecuadamente. Con calma y profesionalismo, Álvaro mantuvo su tono educado. «Buenos días, señora. Le traigo su pedido de comestibles», respondió, mientras sostenía las pesadas bolsas. Los ojos de Clarisa se deslizaron hacia las bolsas y su rostro mostró un claro desagrado. «Se supone que debes usar la entrada trasera», replicó secamente. «No permitimos que las entregas se hagan por la puerta principal». Álvaro vaciló por un instante. Sabía perfectamente que la entrada trasera estaba bastante más lejos y el recorrido para llevar todas las bolsas sería agotador. Conocía la casa por entregas anteriores y sabía que entrar por la puerta principal sería mucho más eficiente. Sin embargo, también entendía que discutir con esta gente rara vez daba buenos resultados. «Señora, las bolsas son pesadas y sería más rápido descargarlas por esta entrada», intentó explicar manteniendo su tono respetuoso. Pero la expresión de Clarisa se endureció aún más. «Te he dicho que uses la entrada trasera», repitió, esta vez con un tono más cargado de desprecio. «¿O es que no entiendes cómo funcionan las cosas aquí?». Álvaro sintió una oleada de frustración crecer en su interior, pero logró controlarse. Había lidiado con clientes difíciles antes, y aunque cada encuentro como este dejaba una pequeña marca en su orgullo, sabía que no valía la pena dejarse llevar por la ira. «Por supuesto, señora», respondió con serenidad. «Llevaré las bolsas por la entrada trasera». Justo cuando se disponía a volver a la camioneta, una figura masculina apareció en la puerta. Emmanuel Johnson, alto y con una presencia que se imponía, se acercó con una expresión dura. Era evidente que, como su esposa, consideraba que su posición social lo ponía por encima de todos los demás. Su mirada se posó en Álvaro con un evidente desdén. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con autoridad, sus ojos estudiando a Álvaro como si intentara encontrar alguna razón para desacreditarlo. «No hay ningún problema, señor», respondió Álvaro, sin perder la compostura. «Solo estaba sugiriendo que sería más rápido entrar las bolsas por la puerta principal, pero las llevaré por la parte trasera, tal como me ha indicado su esposa». Emmanuel dejó escapar una pequeña mueca de desprecio, como si las palabras de Álvaro hubieran sido insignificantes. «Mira, no necesitamos que un repartidor nos diga cómo hacer las cosas más rápido. Simplemente haz lo que te decimos, ¿entendido?». Álvaro, tragándose el orgullo una vez más, asintió. «Sí, señor». Emmanuel, satisfecho con su respuesta, dio un pequeño gesto con la cabeza y se apartó de la puerta, permitiendo que Álvaro se dirigiera hacia la parte trasera de la casa para completar su trabajo. Mientras caminaba, Álvaro no pudo evitar sentir la familiar mezcla de cansancio y resignación, pero al mismo tiempo se recordó que, al final del día, él era mucho más que lo que esa familia podría llegar a ver o entender. Álvaro dio media vuelta y, con paso firme, regresó a la camioneta. Decidido a terminar cuanto antes, cargó tantas bolsas como pudo sobre sus brazos. El peso de las compras se sentía en cada paso mientras rodeaba la mansión y se dirigía hacia la entrada trasera, el lugar que, al parecer, estaba reservado para quienes no pertenecían al mundo de los Johnson. Al llegar a la puerta, llamó con los nudillos y fue recibido por la ama de llaves, quien lo miró sin expresión alguna. A diferencia de los propietarios de la casa, no hubo palabras bruscas ni miradas despectivas. Simplemente se hizo a un lado en silencio y señaló con un gesto el lugar donde debía dejar las bolsas. Para Álvaro, ese silencio fue un pequeño alivio. En comparación con la frialdad de los Johnson, la indiferencia tranquila de la ama de llaves hacía su tarea más llevadera. Después de varias idas y venidas, todas las bolsas de comestibles estaban finalmente en su lugar.
Álvaro se detuvo por un momento, enderezándose para aliviar la tensión en su espalda y secando con la manga el sudor que se acumulaba en su frente. El trabajo estaba hecho. Sin embargo, justo cuando estaba por darse la vuelta para marcharse, la ama de llaves se acercó y le extendió un pequeño sobre blanco. Extrañado, Álvaro lo tomó, esperando encontrar dentro una propina, una pequeña señal de reconocimiento por el esfuerzo de su trabajo. Con dedos algo temblorosos y una ligera esperanza, abrió el sobre. Pero en lugar de dinero, se encontró con una nota escrita a mano con la pulcra caligrafía de Clarissa Johnson. La escueta nota decía: la próxima vez siga las instrucciones y no discuta. Esta vez no hay propina. Álvaro quedó mirándola, sus ojos recorriendo una y otra vez las palabras. Poco a poco, las letras se volvían borrosas, no por el papel, sino por la sensación que se agolpaba en su pecho. Respiró hondo, dobló el papel con cuidado y lo guardó en su bolsillo, sin permitir que su rostro reflejara la mezcla de emociones que hervía dentro de él. No era la primera vez que le sucedía algo así, y estaba casi seguro de que no sería la última. Sin embargo, por más veces que ocurriera, la herida nunca dejaba de sentirse profunda. Mientras caminaba de regreso a su camioneta, no pudo evitar reflexionar sobre la forma en que la gente como los Johnson lo veía. Para ellos, él no era más que un simple repartidor, alguien cuyo único propósito en la vida era servirles. No se preocupaban por quién era, ni por las luchas que había superado para llegar hasta donde estaba. Ignoraban completamente su historia, sus logros y todo el esfuerzo que había puesto para construir su pequeña empresa. Pero Álvaro lo sabía bien, sabía quién era y, lo más importante, entendía el valor de tratar a cada persona con respeto sin importar su posición en la vida. Al subir al asiento del conductor de su camioneta, sintió una familiar sensación de alivio. El rugido del motor, aunque viejo, le resultaba reconfortante. El sonido le recordaba todo lo que había logrado por sí mismo, a pesar de las dificultades. Mientras se alejaba de la imponente mansión de los Johnson, con sus jardines perfectamente cuidados y sus altas paredes que separaban a los ricos del resto del mundo, Álvaro hizo una promesa silenciosa. No importaba cómo lo trataran esas personas. Él nunca permitiría que definieran su valor. Sabía que, algún día, los Johnson y aquellos como ellos tendrían que enfrentar la verdad. Y aunque tal vez nunca lo admitieran, él estaba seguro de que su verdadero valor no se medía en la opinión de otros, sino en su integridad y su trabajo honesto. Condujo por las sinuosas calles de San Diego, dejando atrás las lujosas residencias que marcaban el final de su jornada. La mansión de los Johnson había sido la última parada del día, y mientras la ciudad se desdibujaba en el espejo retrovisor, sus pensamientos volvían una y otra vez a la nota que Clarissa le había dejado. A lo largo de los años, había conocido a muchas personas como los Johnson, aquellos que creían que el dinero les daba un estatus especial, una licencia para tratar a los demás con desdén. Y aunque no era una novedad para él, el agotamiento emocional que acompañaba cada interacción era difícil de ignorar. Sin embargo, mientras la tarde avanzaba y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, Álvaro sonrió levemente. Sabía que, aunque el día había sido largo y lleno de obstáculos, él estaba construyendo algo más grande, un camino que ningún Johnson podría destruir. A medida que Álvaro se acercaba al puente que marcaba la frontera entre el barrio exclusivo y el resto de la ciudad, el sonido de su teléfono vibrando en el portavasos captó su atención. Miró la pantalla y vio una notificación de Melissa, su asistente de confianza. Ella había estado a su lado desde los primeros días de la empresa y conocía el negocio al detalle, igual que él. El mensaje decía: acabo de recibir una queja de los Johnson. Solicitan otro repartidor para la próxima entrega.
¿Te encargo de eso? Álvaro soltó un suspiro y sacudió ligeramente la cabeza mientras leía. Los Johnson, siempre tan predecibles. Rápidamente escribió una respuesta concisa. Yo me ocupo. Gracias, Melissa. Sabía que debía abordar el asunto personalmente. No se trataba solo de apaciguar a un cliente difícil, sino de preservar la reputación que tanto esfuerzo le había costado construir. Había trabajado sin descanso para levantar su empresa y no iba a permitir que una interacción negativa manchara su imagen. Además, presentía que este problema necesitaba más que una simple respuesta de cortesía típica de atención al cliente. Cuando finalmente llegó al estacionamiento de su sede, un edificio modesto en medio del ajetreo de la ciudad, una sensación de alivio lo recorrió. Allí, en su propio terreno, Álvaro tenía el control. Este lugar simbolizaba todo lo que había logrado con su esfuerzo, respeto y liderazgo. Tras haberse mudado de Mexicali a San Diego, después de graduarse en Administración de Empresas, había comenzado el negocio con un solo auto y un sueño: cambiar su vida. Y ahora, ese edificio representaba cada paso de su éxito. Después de estacionar la camioneta, tomó su bolso y entró al edificio. La oficina estaba tranquila. La mayoría de los empleados ya se habían ido, excepto Melissa, que aún trabajaba en su escritorio. Al escuchar la puerta, levantó la vista y le dedicó una sonrisa cálida. ¿Ha sido un día largo?, preguntó con un tono suave. Podría decirse que sí, respondió Álvaro, devolviendo la sonrisa. Acabo de volver de casa de los Johnson. Parece que no estuvieron muy satisfechos con la entrega. Melissa rodó los ojos. Esos nunca están conformes. He visto su nombre en el registro de quejas tantas veces que ya perdí la cuenta. Álvaro soltó una pequeña risa. Sí, son un público difícil, pero me encargaré de resolverlo, comentó con determinación. Se dirigió a su oficina, un pequeño pero acogedor espacio con una ventana que ofrecía una vista de la ciudad. Mientras se sentaba en su silla, sacó su teléfono y comenzó a redactar un correo electrónico dirigido a los Johnson. Eligió cuidadosamente cada palabra, buscando el equilibrio entre la profesionalidad y la conciliación. El correo decía: Estimados señor y señora Johnson, espero que este mensaje los encuentre bien. Quisiera comunicarme personalmente con ustedes para tratar sobre su reciente experiencia con Martínez Deliveries y cualquier inconveniente que hayan tenido. En nuestra empresa nos esforzamos por brindar el mejor servicio posible y lamento sinceramente si esta vez no cumplimos con esos estándares. Valoro mucho sus comentarios y me aseguraré de que su próxima entrega se maneje con el máximo cuidado y atención. Si tienen alguna preferencia o solicitud específica, no duden en hacérmelo saber y haré todo lo posible para satisfacer sus expectativas. Gracias por seguir confiando en Martínez Deliveries. Espero que podamos resolver este asunto de la mejor manera. Saludos cordiales, Álvaro Martínez, director ejecutivo de Martínez Deliveries. Después de revisar el correo electrónico una última vez, asegurándose de que el tono era el correcto, Álvaro finalmente presionó el botón de enviar. Sabía que aquel mensaje, aunque bien redactado, probablemente no sería suficiente para apaciguar por completo las quejas de los Johnson, pero al menos era un buen punto de partida. Mientras el correo se enviaba, Álvaro se recostó en su silla y sus pensamientos comenzaron a divagar hacia lo que sucedería en los próximos días. Los Johnson estaban preparando un gran evento para el fin de semana, una fiesta lujosa que requeriría otra entrega considerable. Aunque habían pedido expresamente que un repartidor diferente se encargara de la entrega, Álvaro ya había tomado la decisión. Él mismo llevaría ese pedido. Sabía que era necesario enfrentar la situación de forma directa y, si era preciso, revelar su verdadera identidad.
Revelarse como el dueño y director ejecutivo de la empresa no era algo que hiciera habitualmente. Siempre había preferido mantenerse en un segundo plano, trabajando codo a codo con sus empleados y observando de cerca el funcionamiento diario del negocio. Esa proximidad al trabajo práctico había sido clave en el éxito de Martínez Deliveries, pero también significaba que la mayoría de los clientes no sabían quién era realmente. Sin embargo, esta vez sentía que era necesario hacerlo. Decidió que haría la entrega vestido con un elegante traje, algo muy poco habitual para él, como un gesto sutil pero contundente. No lo haría para presumir, sino para enviar un mensaje claro. Quería que los Johnson comprendieran que el respeto debía ser mutuo y que, a veces, la mejor manera de transmitir esa lección era demostrando humildad y firmeza al mismo tiempo. Los días siguientes fueron un remolino de actividad mientras Álvaro supervisaba cada detalle de la entrega. Desde el embalaje de los productos hasta el horario de entrega, todo tenía que salir perfecto. Su equipo, ajeno a sus planes, simplemente seguía sus instrucciones como de costumbre, confiando plenamente en su liderazgo. Finalmente, el día de la entrega llegó. Álvaro tomó la ruta familiar hacia el exclusivo barrio, sintiéndose dividido entre la expectativa y la duda. Se había puesto un costoso traje que rara vez usaba y no dejaba de preguntarse si estaba tomando la decisión correcta. Estaba cansado de que lo vieran solo como un repartidor, sin conocer su verdadera historia ni el esfuerzo que había puesto en construir su negocio. Al llegar a la mansión de los Johnson, estacionó la camioneta y bajó al atardecer, cuya luz se reflejaba en la brillante fachada de la casa. Con una de las pesadas bolsas en la mano, caminó hacia la puerta principal y tocó el timbre. El sonido resonó por la casa y después de unos momentos, la puerta se abrió lentamente. Clarissa Johnson apareció en el umbral, claramente sorprendida al ver a Álvaro vestido de esa manera. Este no era el repartidor que ella esperaba. A pesar de la confusión momentánea, recuperó su compostura rápidamente y su habitual aire de superioridad volvió mientras cruzaba los brazos y lo miraba con desconfianza. ¿No habíamos solicitado que otra persona se encargara de esta entrega?, preguntó con tono brusco y molesto. Álvaro, sin perder la calma, respondió con firmeza y cortesía. Así es, señorita Johnson. Usted lo solicitó, pero quería asegurarme personalmente de que su entrega se manejara con el mayor cuidado y satisfacción. Estoy aquí para garantizar que todo esté perfecto. Clarissa lo observó con recelo, aún intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Antes de que pudiera decir algo, Emmanuel Johnson apareció detrás de ella. Al ver a Álvaro, su rostro adoptó rápidamente la misma expresión de fastidio y desdén que su esposa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con tono irritado, frunciendo el ceño. Pensé que habíamos dejado claro que no queríamos que tú volvieras a hacer nuestras entregas. Álvaro sostuvo la mirada de Emmanuel, negándose a dejarse intimidar. Su voz permaneció firme pero calmada. Entiendo sus preocupaciones, señor Johnson, y estoy aquí para resolverlas personalmente, respondió. Emmanuel soltó una risa irónica, sin disimular su desagrado. Eso de «tu satisfacción es mi prioridad», ya lo conocemos, dijo con sarcasmo. Tienes mucho valor para presentarte aquí después de la última vez cuando cuestionaste nuestras indicaciones. Clarissa se unió a su marido con una sonrisa burlona. Esperamos que sigas nuestras instrucciones, no que las discutas, agregó con aire de superioridad. Luego, echando un vistazo al elegante traje de Álvaro, preguntó con tono despectivo, ¿y qué pasa con ese traje? ¿Estás intentando impresionarnos? Te aseguro que se necesita algo más que ropa cara para lograrlo. Álvaro mantuvo la compostura, aunque el desprecio en sus palabras era evidente.
No estoy aquí para impresionar a nadie, señora. Estoy aquí para asegurarme de que reciban el servicio que merecen, respondió serenamente. El ambiente se cargó de tensión. El resentimiento en el aire era palpable y Álvaro notaba el desdén en los ojos de los Johnson, quienes lo veían como alguien inferior, indigno de su tiempo o respeto. A pesar de esto, Álvaro había llegado preparado para enfrentarlos. Sabía que la arrogancia de los Johnson les impediría admitir algún error, pero mantuvo la calma, esperando pacientemente a que se dieran cuenta de la situación. Sin embargo, lo único que recibió fue un largo suspiro de cansancio de parte de Clarissa. «Solo deja las bolsas en la cocina y vete. Tenemos invitados que llegarán pronto y no tenemos tiempo para esto», dijo mientras se daba la vuelta, indicando que la conversación había terminado para ella. Álvaro asintió, sin dejar que sus emociones se reflejaran en su rostro. Entró en la mansión, tan lujosa como siempre, con pisos de mármol que brillaban, majestuosos candelabros de cristal colgando del techo y obras de arte costosas adornando las paredes. Todo allí era un símbolo de riqueza y privilegio, muy distante de la humilde oficina en la que Álvaro pasaba la mayor parte de su tiempo. Se dirigió a la cocina, colocando las bolsas con cuidado sobre la superficie pulida del mostrador. Sentía las miradas de los Johnson sobre él mientras lo seguían, impacientes, deseando que se fuera lo antes posible. Sin embargo, Álvaro no tenía prisa. Sabía que cada segundo que permanecía allí aumentaba su incomodidad, y esa era precisamente su intención. Dejarlos en esa incomodidad era su forma silenciosa de recordarles que el respeto no era algo que se ganaba con dinero, sino con dignidad y trato justo. Una vez que Álvaro terminó de colocar los comestibles en su lugar, se giró hacia los Johnson, quienes lo habían seguido hasta la cocina. Clarissa ya estaba distraída con su teléfono, probablemente revisando la hora o asegurándose de que todo estuviera en orden para su próxima fiesta. Emmanuel, por otro lado, lo miraba con una expresión de desdén apenas disimulada. «¿Hay algo más en lo que pueda ayudar?», preguntó Álvaro, manteniendo un tono educado pero firme. Clarissa ni siquiera apartó la vista de su teléfono. «Number, eso es todo. Ya puedes irte», respondió con indiferencia. En lugar de marcharse de inmediato, Álvaro dio un paso adelante, metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta blanca, sencilla pero elegante. El papel mostraba su nombre en letras negras, acompañado por el título «Director Ejecutivo de Martínez Deliveries». Con calma, le extendió la tarjeta a Emmanuel, quien la tomó con cierta vacilación. Su expresión de desdén se transformó rápidamente en confusión. «¿Qué es esto?», preguntó Emmanuel, claramente desconcertado. Álvaro sostuvo su mirada con firmeza. «¿Es mi tarjeta de presentación? Pensé que sería útil que supieras con quién has estado hablando», respondió con serenidad. Emmanuel observó la tarjeta por unos segundos. Sus ojos se abrieron al comprender lo que realmente estaba sucediendo. Miró a Álvaro, abriendo y cerrando la boca como si intentara encontrar las palabras adecuadas. La confusión de su esposo llamó la atención de Clarissa, quien finalmente apartó la vista de su teléfono para ver la tarjeta que Emmanuel sostenía en la mano. Al darse cuenta de la situación, sus ojos se dirigieron hacia Álvaro y por primera vez en todo el encuentro parecía haberse quedado sin palabras. «¿Eres el director ejecutivo?», preguntó Emmanuel, incrédulo. Álvaro asintió con calma. «Así es. Fundé esta empresa hace varios años. A menudo hago entregas personalmente para conocer a nuestros clientes y mejorar el servicio. No suelo presentarme, porque no considero necesario que todos sepan quién soy», explicó con una tranquila seguridad. El silencio entre los Johnson se hizo palpable. Era evidente que estaban luchando por encontrar una forma de recuperar el control de la situación. Pero la dinámica había cambiado por completo.
Ya no estaban hablando con un simple repartidor a quien podían menospreciar o humillar. La revelación de la verdadera identidad de Álvaro había desbaratado sus pretensiones. Álvaro continuó hablando, su voz serena pero firme. Entiendo que tienen altas expectativas y me comprometo a cumplirlas. Sin embargo, también creo profundamente en el respeto mutuo. No soy solo un repartidor, soy el dueño de esta empresa y al igual que ustedes, espero ser tratado con el mismo respeto que yo les ofrezco. La tensión en el aire era palpable. Los Johnson, acostumbrados a estar en una posición de poder, no sabían cómo reaccionar ante esta nueva situación. La lección implícita era clara. El respeto no se compra con dinero, y el valor de una persona no se mide por su título o posición, sino por cómo trata a los demás. El rostro de Emanuel se tornó rojo de vergüenza y toda su actitud arrogante desapareció al instante. Miró a Clarisa, que seguía sosteniendo su teléfono con una expresión congelada por la sorpresa. Por un breve momento, ambos parecían no saber cómo reaccionar mientras procesaban el error que acababan de cometer. Fue Clarisa la primera en romper el silencio, aunque su voz temblaba ligeramente mientras intentaba salvar la situación. «Señor Martínez, no nos dimos cuenta. Quiero decir, no sabíamos quién era usted», balbuceó. Álvaro levantó una mano, interrumpiéndola de forma tranquila pero firme. «No es necesario que se disculpen, señora Johnson», dijo con calma. «No estoy aquí para hacerlos sentir mal. Solo quería que entendieran, y lo que debería preocuparles no es quién soy, sino lo fácil que les resultó tratarme mal porque pensaron que era solo un repartidor. Podría haber sido un repartidor o un millonario, y aún así merecería el mismo respeto». Los Johnson intercambiaron miradas, visiblemente incómodos. La confianza que antes irradiaban se había desmoronado por completo. Álvaro podía ver cómo sus mentes intentaban procesar la situación, dándose cuenta de que lo habían juzgado de manera injusta, basándose en suposiciones erróneas. Habían tratado a Álvaro de una manera que sin duda habrían evitado si hubieran conocido su verdadero rol. Sin embargo, Álvaro no estaba interesado en escuchar sus disculpas o excusas. Su objetivo ya estaba cumplido. Les había dejado claro su punto de vista y eso era suficiente. Sin decir una palabra más, el hombre se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, dejando a los Johnson de pie en su lujosa cocina, todavía con la tarjeta de presentación en la mano de Emanuel. Al salir de la mansión, sintió cómo el peso que había estado cargando los días anteriores se desvanecía. Había dicho lo que necesitaba decir, y eso era suficiente. No tenía interés en ver a los Johnson humillarse o disculparse. Eso no era lo que buscaba. Su único deseo era que entendieran una simple verdad. El respeto no es algo que se pueda comprar o imponer, es algo que se gana, sin importar quién seas o cuánto dinero tengas. Subió a su camioneta mientras el sol comenzaba a caer, bañando el vecindario con un cálido resplandor, y mientras se alejaba de la mansión de los Johnson, una sensación de satisfacción lo envolvió. Esta vez no se trataba de haber completado una entrega más, sino de haber defendido sus principios y valores. Cuando la adrenalina comenzó a desaparecer, Álvaro no pudo evitar preguntarse cómo los Johnson reaccionarían a largo plazo. ¿Aprenderían realmente de la experiencia o simplemente la dejarían pasar y seguirían tratando a los demás con el mismo desprecio? Estos pensamientos lo acompañaron mientras conducía hacia la sede de su empresa. Aparcó la camioneta y, sintiendo una mezcla de alivio e inquietud, se dirigió al interior. Quería ver a su equipo, asegurarse de que todo funcionaba como debía y dejar atrás el encuentro. Al entrar a la oficina, vio a sus empleados concentrados, trabajando diligentemente en sus escritorios. Melissa, su asistente de confianza,
Levantó la vista de su computadora en cuanto lo vio. Había notado su traje antes de que se marchara y no podía evitar sentirse intrigada por lo sucedido. «¿Cómo te fue?», preguntó con una pizca de preocupación en su voz. Álvaro le sonrió tratando de tranquilizarla. «Todo salió tan bien como era posible», respondió con una calma estudiada. Melissa asintió, aliviada. «Me alegra escuchar eso. Sé lo difícil que puede ser lidiar con clientes así, pero me parece bien que lo hayas manejado personalmente». A pesar de haber dejado atrás la situación con los Johnson, Álvaro no podía sacarse de la cabeza la sensación de incomodidad. Pasaron varias horas mientras revisaba informes en su oficina, pero de vez en cuando su mente volvía a aquel encuentro. ¿Habrían entendido el mensaje? ¿Había servido de algo? Justo cuando estaba a punto de concentrarse en otro informe, su teléfono vibró. El número que aparecía en la pantalla no le resultaba familiar, aunque el código de área indicaba que era una llamada local. Álvaro dudó por un instante, pero finalmente respondió. «Álvaro Martínez, ¿en qué puedo ayudarle?», contestó con su habitual tono profesional. Hubo una breve pausa antes de que una voz, cargada de incomodidad, se escuchara al otro lado de la línea. «Señor Martínez, soy Emmanuel Johnson. Llamo porque, mi esposa y yo queríamos hablar con usted sobre lo que sucedió hoy». El corazón de Álvaro se aceleró ligeramente, pero mantuvo su compostura. «Por supuesto, señor Johnson. Dígame, ¿en qué puedo ayudarles?». Emmanuel hizo una pausa, claramente incómodo, antes de continuar. «Primero quiero disculparme por cómo te tratamos antes. No teníamos idea de quién eras, aunque eso no justifica en absoluto nuestro comportamiento». Álvaro escuchó en silencio, permitiendo que Emmanuel continuara. Podía notar la dificultad con la que el hombre admitía su error. Era evidente que esto no le resultaba fácil. «Hemos estado reflexionando mucho sobre lo que mencionaste sobre el respeto», añadió Emmanuel, esta vez con un tono más serio. «Nos dimos cuenta de lo mal que hemos estado actuando, no solo contigo, sino con muchas personas. Nos gustaría enmendar nuestro error y ver cómo podríamos colaborar con tu empresa para mostrar nuestro compromiso». Era raro que personas como los Johnson reconocieran sus errores tan abiertamente. Álvaro sabía que el gesto era un esfuerzo genuino de Emmanuel, pero no pudo evitar preguntarse cuán sincero era. Aún así, siempre había creído en darle a la gente la oportunidad de cambiar. «Aprecio mucho sus disculpas, señor Johnson», respondió Álvaro, su tono mesurado. «Sé que admitir los errores no es fácil y respeto eso. Estaré encantado de discutir cómo podemos colaborar. Podemos organizar una reunión para hablar en detalle sobre lo que proponen». Emmanuel aceptó la propuesta, y después de coordinar algunos detalles, la llamada terminó. Álvaro dejó el teléfono sobre su escritorio, sumido en sus pensamientos. No esperaba recibir una llamada de los Johnson, y mucho menos que quisieran reconciliarse. Su disposición a arreglar las cosas lo tomó por sorpresa. Pero como siempre, sabía que las acciones hablaban más fuerte que las palabras. Solo el tiempo diría si estaban realmente dispuestos a cambiar su manera de tratar a los demás, o si esto era simplemente un gesto temporal. Los días siguientes transcurrieron a toda velocidad mientras Álvaro se concentraba en las operaciones diarias de su empresa. Sin embargo, no podía apartar de su mente el próximo encuentro con los Johnson. Sabía que esta reunión no solo representaba una oportunidad para ellos de redimirse, sino también para él de reafirmar sus valores y la visión que tenía para su negocio y su comunidad. El día de la reunión finalmente llegó. Esta vez, Álvaro no acudía como un simple repartidor, sino como un invitado en su papel de director ejecutivo. Al llegar a la mansión de los Johnson, fue recibido por la misma ama de llaves que lo había recibido en ocasiones anteriores.
Esta vez su saludo fue más cortés, como si la situación hubiera cambiado por completo. Lo condujo a una amplia y lujosa sala de estar, donde Clarisa y Emanuel lo esperaban de pie. La habitación estaba decorada con elegancia, desde los relucientes muebles de cuero hasta los grandes ventanales que ofrecían una vista inmejorable de los jardines, que como siempre estaban meticulosamente cuidados. Cada detalle reflejaba lujo y sofisticación, dejando claro que en esta casa no se escatimaba en comodidades. Clarisa fue la primera en romper el silencio. «Señor Martínez, qué gusto verlo de nuevo. Nos alegra que haya aceptado nuestra invitación», dijo con una sonrisa algo contenida, mientras señalaba uno de los sofás para que Álvaro se sentara. Álvaro inclinó la cabeza en señal de cortesía mientras tomaba asiento. «Es un placer verlos en otras circunstancias», respondió acomodándose en el sofá. «Me interesa saber más sobre cómo les gustaría colaborar». Clarisa y Emanuel intercambiaron miradas antes de que Emanuel tomara la palabra. Explicaron que el encuentro anterior les había hecho reflexionar profundamente sobre cómo trataban a las personas a su alrededor. Admitieron que habían sido negligentes en su trato y querían enmendar sus errores de una manera significativa. Por ello, habían decidido lanzar una iniciativa benéfica destinada a apoyar a pequeños comercios y emprendimientos en la ciudad, con la esperanza de impulsar a aquellos que, como Álvaro, estaban trabajando arduamente para construir algo propio desde cero. Mientras la pareja hablaba, Álvaro los observaba con atención. Podía notar que había un genuino deseo de cambio en sus palabras, pero también sabía que la transformación verdadera no ocurría de la noche a la mañana. Sus expresiones eran sinceras, aunque cautelosas, como si aún estuvieran acostumbrándose a esta nueva forma de actuar. Los Johnson, acostumbrados a vivir en su burbuja de privilegios, ahora se enfrentaban a la necesidad de conectar con una realidad que hasta entonces les había sido ajena. «Me alegra saber que están comprometidos a hacer una diferencia», dijo Álvaro finalmente, tras reflexionar un momento. Su tono era firme, pero amable. Sin embargo, es crucial que estos cambios provengan de un lugar genuino, no solo como una forma de compensar errores pasados. El respeto y el apoyo a los demás deben ser valores constantes, no acciones puntuales. Emanuel asintió lentamente, entendiendo la profundidad de las palabras de Álvaro. Clarisa, aunque más contenida, también parecía reflexionar sobre el mensaje. La idea de colaborar no solo los beneficiaría a ellos, sino también a la comunidad, algo que antes no habían considerado. Ahora sentían el peso de la responsabilidad que implicaba su nuevo compromiso. «Lo entendemos», dijo Emanuel con una seriedad que antes no había mostrado. «Queremos hacer algo más que una simple donación. Queremos involucrarnos de verdad. Sabemos que nos tomará tiempo ganarnos la confianza de las personas y estamos dispuestos a hacerlo». Álvaro asintió, satisfecho por la disposición que mostraban. El cambio requiere tiempo y constancia, como bien dicen. Si están comprometidos a hacerlo bien, podríamos trabajar juntos para lograr algo valioso para la comunidad. Estoy dispuesto a apoyarlos en esta iniciativa, pero es importante que lo hagan por las razones correctas. Los siguientes minutos fueron de conversación más relajada, donde Álvaro compartió su visión sobre cómo podrían empezar a involucrarse en la comunidad y los tipos de negocios que podrían beneficiarse de su ayuda. Clarisa y Emanuel, más abiertos que nunca, escuchaban con interés, conscientes de que el verdadero cambio debía comenzar por ellos mismos. Cuando la reunión terminó, Álvaro salió de la mansión sintiéndose satisfecho. Sabía que el camino para los Johnson no sería fácil,
pero también comprendía que darles una oportunidad de redimirse era la mejor manera de fomentar el crecimiento. Mientras se dirigía a su camioneta, el cálido sol de la tarde bañaba el vecindario, y Álvaro sonrió para sí mismo. Esta vez no se trataba solo de negocios, sino de algo mucho más profundo. Se trataba de dignidad, respeto y la posibilidad de cambiar, tanto para los Johnson como para él. Emanuel y Clarisa asintieron, mostrando que su interés no era solo corregir errores del pasado, sino también hacer algo significativo y positivo para los demás. No querían solo enmendar la situación, sino contribuir de una forma que tuviera impacto. Durante la siguiente hora, discutieron varias iniciativas y organizaciones benéficas que se alineaban con los valores de Álvaro. Se centraron en apoyar a pequeñas empresas y emprendedores locales, aquellos que promovían la igualdad y la justicia social, áreas que resonaban profundamente con Álvaro. Al final de la reunión, la atmósfera estaba cargada de comprensión y respeto mutuo, algo que habría sido impensable en su primer encuentro. Aunque los Johnson todavía tenían mucho camino por recorrer, habían comenzado a dar pasos importantes hacia un cambio real. Álvaro, aunque cauteloso, sintió un atisbo de esperanza de que este proceso podría llevar a algo duradero y positivo. Cuando salió de la mansión por segunda vez, una sensación de cierre lo envolvió. El enfrentamiento inicial había sido desafiante, pero había abierto la puerta a un camino de redención y posibilidad. No podía negar la satisfacción que le generaba saber que sus acciones y la firmeza con la que había defendido sus valores habían sembrado la semilla para algo positivo. Poco tiempo después, la fundación benéfica creada por los Johnson y Álvaro tomó forma. En unos meses, el proyecto estaba en pleno funcionamiento y varios emprendedores ya habían presentado sus ideas para obtener financiamiento. Álvaro, fiel a su enfoque práctico, se involucró directamente en muchos de estos proyectos. No solo supervisaba el proceso, sino que también impartía charlas donde compartía sus propias experiencias y las lecciones aprendidas al construir su empresa desde cero. Encontró una profunda satisfacción en guiar a estos jóvenes emprendedores, enseñándoles que el éxito no se medía únicamente en términos de dinero o estatus, sino en la ética de trabajo, la integridad y sobre todo en cómo trataban a las personas. Para él, ayudar a otros a reconocer que la verdadera medida del éxito estaba en los valores humanos fue más gratificante que cualquier logro financiero. Una de sus aprendices, una joven talentosa y llena de ambición llamada Paula, le recordaba mucho a Álvaro en sus primeros días. Paula tenía grandes aspiraciones de algún día tener su propio negocio, pero se enfrentaba a numerosos desafíos, desde dificultades financieras hasta la falta de apoyo familiar. El hombre veía su inmenso potencial y decidió ayudarla a superar esos obstáculos. Mientras trabajaban juntos, Paula compartió con él sus propias experiencias con el racismo y cómo a menudo la gente la juzgaba por su apariencia o su origen. Álvaro la escuchaba con atención, ofreciéndole consejos basados en sus propias vivencias, pero también lecciones que sabía que eran cruciales para su éxito. «La gente siempre hará suposiciones», le dijo Álvaro una tarde mientras revisaban su plan de negocios. Pero lo que realmente importa es cómo respondes a esas suposiciones. Esa respuesta es lo que te define. Tienes que ser fuerte y creer en ti misma, incluso cuando otros no lo hagan. Paula lo miró con determinación, asintiendo con firmeza. «Lo entiendo, señor Martínez. Estoy dispuesta a demostrarles a todos que están equivocados», respondió, con una chispa de resolución en sus ojos. Álvaro sonrió al ver ese fuego que tanto le recordaba a su propia lucha por salir adelante.
Sabía que Paula tenía la capacidad de convertir sus desafíos en fortalezas y se sentía orgulloso de acompañarla en ese camino, convencido de que ella lograría grandes cosas. Mientras tanto, los Johnson continuaban avanzando en su propia transformación. Habían aprendido de su experiencia y empezaron a actuar en consecuencia. Se convirtieron en donantes habituales del banco de alimentos local, y Clarissa, en un esfuerzo por redimirse, comenzó a ofrecer su tiempo como voluntaria en un centro comunitario, ayudando a organizar eventos y recaudar fondos para los más necesitados. Emmanuel, por su parte, adoptó un enfoque más humano dentro de su propio negocio, asegurándose de que cada empleado fuera tratado con respeto y equidad, sin importar su posición o función. Álvaro y los Johnson mantuvieron una relación cordial, reuniéndose ocasionalmente para discutir el progreso de las iniciativas que habían puesto en marcha. Aunque no se consideraban amigos en el sentido tradicional, había surgido entre ellos un respeto mutuo que parecía impensable tras su primer encuentro. Los Johnson habían aprendido una lección valiosa sobre la importancia del respeto, y Álvaro había ganado un inesperado aliado en su misión de promover la igualdad y el trato justo. Álvaro entendió que la verdadera riqueza no se encontraba en el dinero ni en las posiciones de poder, sino en la capacidad de influir positivamente en la vida de otros. A lo largo de su viaje, había aprendido que todos, sin importar su origen o sus circunstancias, merecen respeto. Y, aunque no siempre podemos controlar cómo nos perciben los demás, lo que realmente nos define es la manera en que enfrentamos esos juicios y la integridad con la que respondemos a los desafíos. En Paula veía el reflejo de su propio camino y en los Johnson la posibilidad de cambio. Al final del día, lo que más valoraba era haber contribuido a un mundo un poco más justo y humano, uno donde la empatía y la igualdad prevalecieran sobre los prejuicios y las apariencias. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta historia llena de resiliencia, traiciones y amor. Si este relato te ha cautivado tanto como a mí, te invito a dejar un comentario contándome quién fue tu personaje favorito y por qué. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir para que pueda seguir trayéndote más historias emocionantes. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.